Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Y nos satisface sobremanera presentarle la entrevista con el doctor Franklin Almeida Rancière, quien es coordinador general del Congreso, profesor Juan Bosch de la Fuerza del Pueblo, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Muchas gracias a ustedes y felicidades con éxito este año. Igual para Y usted. mucha salud por encima de todo. Doctor, en el caso... Eso es más que el dinero. Sí, en el caso del partido Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández, como líder de esa organización, vi un video que se hizo viral donde él planteaba que estaba en desacuerdo con las medidas restrictivas, que había que ampliar, había que abrir en la población. ¿Esa es la posición real o eso fue unas declaraciones anteriores a las que el sistema actual? Bueno, él dio unas declaraciones justamente empezando diciembre, o antes de empezar diciembre, Ok. hablando de la necesidad de una apertura especialmente por los temas económicos y el manejo de esos temas combinados con el tema de salud. Y puso de ejemplo algunas sociedades de algunos estados de Estados Unidos que lo regula de una forma fluido. Sabe que en las redes se colocan informaciones que a veces son anteriores al momento Sí, en que porque las eso era cosas unas estén declaraciones pasando. de ayer hablando sobre Sí, eso. porque realmente él ha tenido y ha sostenido siempre el hecho de que el toque de queda es un componente adicional para tratar de lograr alguna forma de distanciamiento, especialmente en lugares donde concurren mucha gente y a veces donde se toman sus tragos y sus bebidas. Pero también está el tema de que no es el toque de queda lo que es la medida y debe ser la medida predominante. Doctor, a La que ya figura en propósito, el protocolo que son tan manejadas. de eso, ¿ha tenido el gobierno contacto, por ejemplo, con la Fuerza del Pueblo y con otros partidos como para, digamos, conversar sobre estos temas y tal vez usar los especialistas que tienen estos partidos para ayudar a montar una estrategia en esa dirección? Bueno, este ha sido un proceso. Antes del presidente juramentarse inclusive, hizo encuentros y fue abierto y público con los partidos políticos, el presidente de la República. Lo hizo en consecuencia también con nosotros. Sí. Ahora, esto es toda una fase sucesiva que se va dando. Por ejemplo, hay una serie de cosas que se han ido asumiendo como una necesidad de tomar en cuenta mucho el consenso, que tiene mucho que ver, por ejemplo, con las disposiciones del Congreso relativo, digamos, tanto el tema de la Junta, las altas cortes, por ejemplo. Se fue resolviendo un problema de la segunda mayoría en el Senado, que era lo que detenía todavía la integración del Consejo de la Magistratura. Ya se está reuniendo el Consejo de la Magistratura y se va ahora a abocar a la elección de los jueces del Tribunal Constitucional, como que habrá también de elegir un juez en la Suprema. Pero Así esa también, es más la parte política. A lo que me refiero más a esto que usted se refería al tema del manejo de la pandemia. Es decir, ya. tener, digamos, por lo que decía el presidente Fernández, entiendo. de que bueno que se flexibilizara. Es decir, bueno, si se flexibiliza, ¿cómo hacerlo? Es decir, Y a propósito de que ¿verdad? algunos miembros de la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, en el día de ayer estaban criticando algunas de las medidas, entre ellos pautas rojas. Bueno, nosotros hemos estado abiertos siempre a una conversación directa con el gobierno, y abierta con el gobierno con estos temas, porque la posición de la Fuerza del Pueblo es atender un tema tan sensible para la sociedad dominicana como es. Es sensible en todo. pero esa colaboración se ha estado dando o usted entiende que debería estarse dando. Estamos abiertos a todo tipo de entendimiento en esos sentidos, es lo que trato de decir. Y en algún momento ha habido alguna forma de intercambiar algunas impresiones, pero eso es un tema ya que hay que irlo llevando, porque el que gobierna y siempre quiere tener sus primeros meses de gobierno, como sus 100 días, va llevando el proceso ese partido y ese presidente. El está a la cabeza. expresidente Leonel Fernández está en el país, está, Sí. ya se ha reunido nueva vez
quizás no pública, con el presidente Luis Abinader. No, de reuniones con el presidente Abinader no estoy enterado, excepto la que se hizo pública. El presidente Fernández está en el país, como no está muy activo, está participando como estamos participando todos de forma Lo que virtual. no está dando es Aunque- declaraciones públicas. Aunque ahora se pueden hacer las reuniones virtuales y usted no se entera. Estamos ¿verdad? haciendo reuniones virtuales. Nosotros tenemos montado, Bueno, de hecho estuvo muy activo en la celebración de su cumpleaños. sí, tenemos un congreso virtual nosotros, como el cumpleaños fue virtual también. Ujú. Ujú. Y decía el congreso, primer congreso del pueblo, profesor Juan Bosch, ¿cómo se llama? Tiene ahora mismo 7.331 participantes como miembro activo y después presenciales digitales, como le llamamos, que son aquellos que aportan ideas desde fuera, que no tienen derecho a voto, sino que a opinar, son unos 7.000 y pico más. Por tanto, nosotros tenemos increíblemente un congreso con mayor participación que si lo hubiéramos hecho presencial, es decir, estando presente todo físicamente. Estamos manejando 17 temas. Este jueves, a partir de mañana, jueves, viernes, sábado y domingo, tenemos, por cierto, 4 talleres para enseñarle a montar las boletas a los bufetes directivos de cada mesa de. Y la votación se iniciaría del lunes 11 al día 21 de enero. Del 11 al 21 de enero, esos 10 días, para la votación de las propuestas que se irán aprobando a propósito de las discusiones que se han tenido. Ya luego, en febrero, vendrá una plenaria para los fines de la aprobación Doctor, de la propuesta. Y ya luego a un proceso de elección interna. Sí. Eso será un proceso distinto, un congreso nuevo, diferente. Y el 27 de febrero, ¿qué sería lo que terminaría con la juramentación El 27 de febrero es el Día de la Patria, es el día en que el presidente de la República tiene... es un día Para- simbólico es en un la día historia. simbólico. pero Entonces, la fuerza del pueblo no tiene, entonces no te concluye ahí su plenaria. No, porque el Congreso termina en la segunda quincena de febrero, Ok. es lo que está previsto. Ok. ¿En qué momento concluirá? Eso depende. Solo en el reglamento y en el cronograma de trabajo que hemos seguido, Doctor. hemos establecido que en esa segunda quincena de febrero es que concluyen los trabajos de aprobación de los documentos. Doctor, a propósito del Congreso, que el Congreso lleva el nombre del profesor Juan Bosch, y a propósito de que usted fue fundador del Partido de la Liberación Dominicana, ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, Manuel Figueroa publicó en el Listín Diario un trabajo, un análisis sobre el fracaso del bochismo. Fue ayer. Ayer fue, ¿verdad? Usted no sé si vio el trabajo, pero si no lo vio, le quería preguntar, porque usted está construyendo una nueva fuerza política, posiblemente basado en estas ideas del profesor Juan Bosch. ¿Cuál es su criterio del rol del PLD, del bochismo, en estos 20 años en que pudo andar por los predios del poder? Yo leí el trabajo y lo tengo ahí justamente para hacerle una revisión de fondo. Ujú. Y él tiene errores que son tontos, como el hecho de que, por ejemplo, nosotros renunciamos el 23 de noviembre. Las fechas a veces son importantes. No fue el 23, Juan Bosch renuncia el 18 de noviembre. Saliendo de una reunión de mi casa, se convocó un solo periodista del Listín Diario, que fue Pedro Caro, que por cierto murió, enviado por Rafael Herrera, director del Listín. Y él le dio la declaración al Listín Diario con exclusividad. El PLD se funda su Congreso Constitutivo el 15 de diciembre, pero se monta totalmente el 26 de enero. Y ya luego, en mayo del 94, en 1974, 74. es cuando entonces en el Congreso Salvador Allende se discuten todos los temas. Hoy en la Fuerza del Pueblo estamos discutiendo todos los temas en un Congreso virtual. Y lo estamos haciendo en 3 meses, casi 4 meses. El PLD cuando se fundó sobre la base de que cuando Duarte funda la República, proclama la independencia,
4 meses y días le dieron un golpe de Estado a los trinitarios y Pedro Santana lo sacó del poder el 14 de julio de 1844. Y fueron desterrados. Duarte murió en Venezuela, en el exilio. Todos los trinitarios fueron sacados del país. 4 meses. Un golpe de Estado cuatrimesino. Fue un gobierno cuatrimesino. Como fue el de Juan Bosch, de 7 meses. Sí, murió Duarte, murió Vicente, su hermano, y Rosa. Y se funda el Partido de la Liberación Dominicana. El referente fue que aquella obra que inició Duarte, completar la obra de Duarte. Había que terminarla. ¿Cuál era la obra de Duarte? Fundar la República. O sea, no proclamarla solamente la independencia. Es organizar el Estado. Organizar el Estado y sus instituciones. Y lograr además que los derechos prevalecientes en el momento de que se trate, ¿verdad?, fueran ejercidos plenamente. Leonel logra eso en el 2010 con la Constitución del 2010. El marco jurídico para un Estado social y de derecho moderno, distinto, diferente. Dimos el paso importante. Pero además con el proceso de crecimiento de la economía nacional, como empezó desde el 1996 hasta la salida de Danilo del poder, hasta el 19, hasta la salida de nosotros del poder. Se dio un crecimiento indetenible de la economía. De 18.000 millones de dólares el Producto Interno Bruto en el 96, llegó a 80.000 millones de dólares en el 19, en 2019. Por tanto, nosotros fuimos cumpliendo con objetivos esenciales del proyecto. Ahora, el bochismo no es PLD. El PLD es una casa. La familia se muda de una casa a otra casa y sigue siendo la misma familia. Nosotros somos una familia que hemos tenido que salir de ese rancho, porque ese rancho hasta quemándose está, como vimos lo que pasó en Santiago, y políticamente ni decir también. ¿Tiene algún valor simbólico lo del incendio? No tiene sentido llamarle ahí que eso es una obra. Pero eso ¿en qué falló entonces el PLD en cumplir esa obra? Bueno, por ejemplo, la parte ética. El fallo básico fue lo siguiente. Realmente, mientras Leonel estuvo bajo el control del Estado, el Estado no fue usado para que la cúpula partidaria hiciera lo que le diera la gana. Más bien, sale Leonel, entra Danilo, y desde el Palacio Nacional es que se alimenta una cúpula que termina ciertamente desnaturalizando los propósitos del PLD. Pero la cúpula era prácticamente la misma. Sí, pero ¿sabes qué? Que en la familia hay de todo. Hay de todo. Entonces, los que predominaron finalmente fueron los que fueron favorecidos del palacio. Y el que no aceptaba ese predominio iba a tener problemas. Ustedes hasta como periodistas sintieron eso en la sociedad. Porque ustedes siempre mantuvieron una integridad evidente como comunicadores. Ustedes saben bien que hubo presión ya no solamente hacia esa cúpula, que se revirtió totalmente, sino también sobre niveles medios de esa organización y amplios sectores de la sociedad. Pero en el caso... Cuando salimos del PLD, la gente no lo entendió. La verdad, hubo mucha gente que no lo entendió. Lo vio como un problema de lucha por la candidatura presidencial entre Leonel y Danilo. Hasta que finalmente se va viendo el proceso con mucha más claridad ahora, cuando están siendo procesados judicialmente todos los integrantes de esa cúpula dirigente. Ustedes salieron entonces por la corrupción que vislumbraron o que estaban sintiendo desde el gobierno de Danilo Medina, que traicionarían ellos los principios luchistas. Los esfuerzos para evitar ese predominio fueron de décadas. Las últimas 2 décadas. Y la última década fue muy acentuado. Entonces hubo Leonel logró asumir un liderazgo que mantuvo a raya esa situación. Y había que gobernar al mismo tiempo que tener estos controles. Ya cuando entra Danilo, las cosas se desbordaron. Totalmente. Se desbordaron saliendo del poder, en ese momento, en el 2012. Es tanto así que lo advertí abierta y públicamente, y pedí
le dije a Leonel, vamos a hacer una serie de actividades en el 2013 a propósito del 200 aniversario de Duarte, 50 años del gobierno de Juan Bosch, 150 de la guerra restauradora y la fundación del PLD que cumplía 40. Pero en el caso Perdóname, del para partido... completarte la idea, Sí. y era para mover toda esa membresía partidaria y evitar que ese proceso que se veía venir cogiera fuerza. Cogió fuerza, tanta fuerza, que fueron tan descarados que le trajeron. Y hablar de eso es desagradable. Cuando Pero usted usted cree... se divorcia, mire, Sí. deje tranquilo la pareja. No, pero hay una parte, y Ya. es que es el hecho de que usted entiende que el Partido de la Liberación actual, los miembros que están en ese partido, traicionaron los principios de Yo hablo Juan de la Bosch, cúpula. de la cúpula. De la cúpula. Claro, ya ese partido no tiene ni tiene... es una casa vacía. Ahí no está el pensamiento de Juan Bosch. Eso lo trajimos nosotros. Por eso el primer congreso se llama Primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch. Ahí viene con nosotros todo su pensamiento, todo su valor ético también. En consecuencia, estamos montando un evento, no solamente para retomar aquel legado y llevarlo a profundidad en estos momentos, sino además utilizando las herramientas más modernas que ha habido, que son los medios digitales. Pero al mismo tiempo, es el único partido en el mundo que se está fundando en medio de las redes y de la tecnología. Y además de utilizando la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo la inteligencia colectiva. Bueno, parecería que esas son de las cosas buenas que nos va a dejar la pandemia. No hay cosa mala que no traiga una cosa Claro. buena, una expresión muy Sí. popular nuestra. Y Sí, Einstein decía que las grandes crisis son oportunidades claro. para poder avanzar. Históricamente ha sido Doctor, así en todas las áreas. la Junta Central Electoral se encuentra preparando un proyecto de modificación de las leyes de régimen electoral y de partidos políticos. ¿Ha habido algún tipo de intercambio con relación a ese tema con la Fuerza del Pueblo? ¿Y cuáles serían los puntos de mayor preocupación para su partido con relación a esos posibles cambios que serían presentados eventualmente al Congreso, evidentemente? Sí, a nosotros nos ha interesado mucho el tema y está puesto ya, solamente como tema puesto, porque hay que hacer una revisión a la ley de régimen de partido y a la ley de régimen electoral habría que tocarla también, porque hay que adecuarla realmente a lo que son una serie de factores y circunstancias. Por ejemplo, las grandes discusiones que se dieron y que dieron lugar a que el mismo Tribunal Constitucional declarara inconstitucional algunos artículos de la ley de partido, le revela a usted que fue una ley hecha de forma defectuosa. Y hubo tiempo para hacer una buena ley, pero ciertamente ahí predominó siempre el interés inmediato, el interés político. El presidente también habló de la posibilidad de una reforma a la Constitución. El presidente se te abre tanto frente que a veces yo no lo entiendo. ¿Verdad? Sí, porque eso es un tema que al tocarlo, Ajá. uno dice, eso tiene su momento. Ujú. Igual, la reforma fiscal, de pronto uno dice, pero bueno, pero hay cosas que realmente yo no acabo Pero parecería... de entender en el manejo del Estado en este Ajá. momento. A mí me luce que el presidente Abinader debe un poco recoger y darle más cohesión al gobierno. ¿En qué sentido cree usted que falla el gobierno? En muchos sentidos, hay muchos aspectos que son muy relevantes Ujú. y que son muy demostrativos. Por ejemplo, yo escribí justamente mi artículo que publico los lunes en un periódico, El Caribe, este lunes, sobre las tres causales y lo que debe ser, ¿verdad? Digamos, el cuidado que debe tener la prudencia presidencial. Además, le llame así, las tres causales y la prudencia presidencial. ¿Cuál es el tema? El presidente, como presidente, no puede opinar como presidente de su partido, el presidente de la República. Bueno, por demás él no es el presidente del partido tampoco. Va al Congreso. Este es un tema institucional, Laura, para ver si me entiende. Rápidamente lo digo. El presidente de la República tiene la virtud, la atribución constitucional de observar una ley que le llega al Congreso. Su partido tiene el derecho a tomar posiciones en el Congreso Nacional. Pero tanto ustedes como nosotros, lo sé, sabemos, que de alguna forma
la aplicación, la interpretación constitucional de las tres causales en este caso, es un tema que terminará en el Tribunal Constitucional. Y qué bueno, me digo yo, porque se tomará la mejor decisión, la más razonada. Yo he dicho que a propósito de que ahora se está escogiendo, se va a empezar a escoger los 4 integrantes que faltarían para el Tribunal Constitucional, que entrarían ahora. Qué bueno que además eso sea reforzado con gente de mucho nivel, porque el Tribunal Constitucional ha sido un paraguas para que la democracia funcione en este país. Y los actuales jueces, incluyendo y empezando por el presidente del Tribunal Constitucional, han tenido un comportamiento excepcional, porque nada más hay que ver las miles de sentencias que han salido, que han garantizado que el proceso democrático sea respetado, porque la Constitución no es más que eso, un marco legal para que funcione la democracia en el país. Le preguntaba sobre la visión de la reforma constitucional que hablaba el presidente, porque en la intervención del presidente parecería haber un tema que coincide con el presidente Fernández, que era aquella famosa idea de poner candado a la Constitución. Bueno, habría que ver qué tipo de candado quisiera poner. ¿Me explico? Es que es un tema para toda la sociedad, no es un tema para ser puesto por un presidente sin que esté abierto totalmente a un gran abanico de discusión en amplios sectores de la Eso no se ha sociedad. tocado con la Fuerza del Pueblo, No. como conversación No. entre No, partidos. ya dije ahorita que los temas básicos fueron vistos justamente antes de iniciar el gobierno. Y en su experiencia política y como hombre de Estado también, ¿qué entiende usted que el gobierno debe mejorar para maniobrar con esta situación que está viviendo el país tan especial, cuyo término no está claro, ¿verdad? Que nadie sabe hasta cuándo va a durar toda esta situación? Yo creo que desde el gobierno se está confundiendo lo que es mucho el manejo horizontal en términos democráticos abiertos. Y no se da cuenta, repito, que tiene que haber cierta coherencia. No pueden haber tantos voceros opinando en forma diferente sobre los mismos temas. Eso pasa con el tema de la salud. No puede haber tantos voceros interfiriendo en asuntos que quizás ni siquiera le conciernen. Eso me hace pensar, inclusive lo que pasó, yo que pasé por el Ministerio de Interior, puedo decir que el Ministerio de Interior, después que yo salí de ahí, se lo llevaron para obras públicas. Cogieron los vehículos que teníamos destinados en las carreteras, teníamos atención en carreteras para proteger inclusive el traslado de mercancía y de la persona en las 3 grandes autopistas, se lo llevaron para obras públicas. Cuando teníamos un call center hacia un 911, se lo llevó Gustavo Montalvo y montó un supuesto 911. La embajada norteamericana a nosotros nos financió una investigación, un estudio para establecer un 911, siendo nosotros ministro del Interior. El resultado fue que la embajada, la empresa contratada por la misma embajada recomendaba instalar un 911 que se presupuestaría en $400 millones. 400 millones de dólares eran como 16,000 millones de pesos en aquel momento. ¿Y por qué 400 millones de dólares? Porque había que habilitar la policía. No solamente equiparla y entrenarla y formarla, había que habilitar la policía. Eso solamente se llevaba cerca de 200 millones de dólares. Había que habilitar la Cruz Roja, la defensa civil, los bomberos y además también los centros de emergencia de los hospitales públicos. Pero además un personal adecuado para eso. Ante el hecho de que era una suma tan elevada, tratamos de buscar financiamiento, no se logró. Cuando veo que se llevan el 911 hacia el call center que estaba en interior para un 911, eso es un call center, eso no es un 911, con una ambulancia que el viento la podía voltear en cualquier momento, donde había una improvisación y así ha sido. Ahora usted siente que el 911 no está respondiendo lo que debe ser. ¿Por qué? Porque fue una improvisación. Se la llevaron al Ministerio de la Presidencia en el Palacio Nacional y no respondía a lo que debía hacer un 911. Esas improvisaciones institucionales son las que hacen daño al país.
porque ahí vamos en el tema. Lo que tiene que hacer el presidente Abinader es fortalecer las instituciones y darle coherencia a su gobierno. Es importante que él haga eso. Y ha tenido hasta ahora, de parte de la Fuerza del Pueblo, todo el deseo Ayer decía, de dar los apoyos que puedan ser necesarios. ayer decía el presidente finalmente que va a modernizar la policía y que será una de las más modernas de la región. ¿Es posible eso? Bueno, para modernizar la policía hay que hacer un gran esfuerzo de capacitación, de equipamiento, de salario. Es un proceso. Yo en su momento lo propuse a Danilo Medina. Cuando Danilo Medina me pide que sea su consultor jurídico en el 2012, le dije que no. Me pidió que fuera embajador en la OEA, le dije que no. Me puso entonces, sin yo pedírselo, ser ministro sin cartera, asesor en materia de seguridad ciudadana. Y yo me lo creí y le mandé frecuentemente propuestas. Una de ellas fue formar con la contribución de John Jay College, Policía de New York, las universidades dominicanas, 10.000 policías anuales. En 3 años, formar 30.000 policías, más reentrenar lo que había. La fase de entrenamiento y reentrenamiento es necesaria en la policía. El equipamiento es necesario y el salario también. Sin la policía no hay un eje básico para seguridad ciudadana. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Estamos ya más que pasados del tiempo. Agradecemos la visita del doctor Franklin Almeida. De esta forma también llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.